Muchos han sido traicionados, otros han sido ofendidos y otros han tenido problemas y diferencias con otras personas. La pregunta es, ¿hasta cuánto tú estarías dispuesto a perdonar al otro? ¿Cuál sería la mayor ofensa que tú estarías dispuesto a perdonar? Vamos a tocar ese tema el día de hoy y vamos a aprender acerca de lo que Jesús enseña acerca del perdón, pero con Él mismo, con su propia vida, Él explicándonos a nosotros lo que es el perdón. Perdón divino, divino perdón. Dios le bendiga y vamos a orar para empezar el tema del día de hoy. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí reunidos de manera online. Y gracias, Señor, porque tú nos traes las enseñanzas a través de tu palabra que nos permiten conocerte a ti y nos permiten conocer más de la forma en que tú quieres que nosotros vivamos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. La lectura de hoy la tenemos en el libro de Lucas, capítulo 23, en el versículo 34. Y me gustaría leerla. Dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El tema de hoy está relacionado con el perdón divino. ¿Hasta cuánto podemos y debemos perdonar? Y si podemos encontrar un límite para este perdón. Por lo tanto, este mensaje es aplicativo para ti y es necesario para ti, para mí y para todos nosotros que hoy en día vivimos en una sociedad que nos enseña que el perdón tiene un límite. Que si fulano me hace tal cosa, yo no le voy a perdonar. Que yo puedo perdonar, pero eso no se lo perdono a nadie. Entonces, la intención de este mensaje es conocer no lo que dice el mundo, sino lo que enseña Jesucristo con su propia vida, lo que es el perdón. ¿Qué tanto tú estarías dispuesto a perdonar? El perdón divino de Dios es muy diferente y es un perdón que es trascendente a cualquier ofensa. Y esto es importante saberlo porque Jesucristo dio ejemplo de lo que era y de lo que es el verdadero perdón. Vamos a ver que en Lucas capítulo 23 a Jesús le acusan siendo él inocente. Contra Jesús cometen injuria y le injurian todo el tiempo siendo él inocente de cualquier pecado. A Jesús le castigan con azote fuerte en su espalda, en todo su cuerpo, siendo él totalmente inocente. Pero no se queda ahí. A Jesucristo también, además de castigarle, le condenan a muerte, sin haber hecho nada malo. Pero si eso fuera poco, tan solo no se queda ahí, sino que le comparan con uno de los peores delincuentes, un asesino y rebelde del Imperio Romano, que era Barrabás, y a Jesucristo le ponen como si fuera peor que él. Liberan a Barrabás y a él le condenan en la cruz en lugar de un delincuente que merecía morir en ese momento. Jesucristo no, porque él era inocente. De la ropa de Jesús hacen un sorteo en el sentido de burlarse de que él no era un rey, de que él no merecía eso, y empiezan a jugar con su vestimenta, dejándole en vergüenza, casi desnudo, para ser colgado en una cruz. Y hablando de una cruz, a él le crucificaron, pero no hizo nada malo. Los que estaban al lado de él se burlaban. De beber pidió y le dieron vinagre. ¿Perdonaríamos nosotros todas esas ofensas? ¿Sabes qué sucede? A veces a nosotros nos ofenden con pequeñas cosas y nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Pero Jesucristo, con su perdón divino, nos enseña que nosotros debemos perdonar todas las faltas, que no importa las ofensas, no importa qué ofensa hayan cometido contra ti, tú tienes que perdonar. Te pregunto, ¿cuál ofensa es mayor que la que están cometiendo contra Jesucristo, el inocente que nunca había hecho nada malo? Y si aún así Jesucristo estaba dispuesto a perdonar y estuvo dispuesto a perdonar, ¿por qué tú no puedes perdonar a tu hermano? ¿Por qué tú no puedes perdonar a tu vecino? ¿Por qué tú no puedes perdonar a tu amigo? El perdón divino que Jesucristo nos enseña, nos dice que debemos perdonar no importando las ofensas, no importando la situación, inclusive no importando si nosotros somos inocentes en determinada situación. Hermano,
perdona. Hermanos, hemos aprendido que el perdón divino es trascendente a cualquier ofensa, a cualquier situación. Pero ahora vamos a ver que el perdón divino también es un perdón sincero, porque Jesucristo en ese momento en el cual Él se encuentra, por culpa de nada, porque Él era inocente, entonces ruega al Padre. Es un perdón sincero, mis hermanos. Muchas veces nosotros queremos perdonar, pero es de la boca para afuera. Sí, yo te perdono, hermano, pero no quiero saber de ti, no voy a orar por ti, yo no voy a tener nada relacionado contigo. Sin embargo, vemos que el perdón de Jesucristo era diferente. Jesucristo rogó al Padre por cada uno de ellos. Jesucristo en su momento de agonía oró para que Dios obrara y tuviera misericordia de cada uno de los pecadores. ¿Sabe cómo queremos hacer nosotros? Nosotros queremos hacerlo diferente. Rogamos al Padre, pero no rogamos por misericordia. Rogamos porque le caigan rayos y centellas a la casa, porque le pasen cosas malas, que se le pinche la goma del carro, que se le vaya la luz de noche. Esos son nuestros deseos para ellos. Pero el deseo de Jesucristo y el perdón divino nos enseña algo diferente. Es misericordioso y es por amor. Ruega al Padre, se preocupa por el otro, sabiendo que el otro cuando viene a ver, ni siquiera es consciente de todo el daño que puede estar causando. Así que, mis hermanos, el punto importante de este perdón divino es que tú perdones con sinceridad, que le pida a Dios por la otra persona, que pida misericordia por él para que Dios obre en el corazón del otro. Si tú eres cristiano, tú nunca vas a desear que tu amigo, que tu vecino, que tu compañero de trabajo se vaya al infierno. Tu deseo es que aunque te haya ofendido, él sea salvo. Y si eres cristiano y el otro también, tu deseo no es que el otro permanezca fuera de la comunión con Dios, sino todo lo contrario, que sean unidos a la comunión con Cristo, a la comunión con el Padre. Así que, mis hermanos, aprendan eso. Rueguen, perdonen como Dios perdonó, como Jesucristo perdonó en aquella cruz, que no importó la situación y fue un perdón sincero que rogaba a los demás. ¿Estás dispuesto tú a perdonar de esta manera? Que así sea. Hemos aprendido la trascendencia del amor, es más allá de cualquier situación. Luego vimos que el Señor Jesucristo perdonó, pero fue sincero porque rogó, oraba por sus enemigos. Pero hay un tercer punto, el límite de perdón. ¿Qué tanto debemos perdonar? A veces nos preguntamos, yo perdono hasta aquí, yo perdono hasta aquí. Pero Jesucristo nos está enseñando que el perdón no tiene límite. Y no era una situación que Jesucristo estaba enseñando solamente en ese momento, sino que Jesucristo ya venía desde hace tiempo enseñándole a sus discípulos que ellos debían perdonar, no importando la circunstancia. Primero, en Mateo capítulo 11, versículo 26, la palabra de Dios dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, entonces el Padre tampoco nos va a perdonar. Y tiene lógica. Porque si nosotros no perdonamos al otro es porque todavía no hemos comprendido la trascendencia del amor divino. Así que, mis hermanos, lo importante es que nosotros también perdonemos a los demás. No es solamente conocer el perdón de Dios, es también que perdonemos a los demás, porque de esa forma nosotros también estamos siendo perdonados por Dios. ¿Cuál es el límite? El apóstol Pedro le preguntó a Jesucristo y el Señor Jesucristo le respondió, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Jesús le dice, 70 veces 7. ¿Saben lo que significa eso? No hay límites. No hay límites para perdonar. Perdona todas las ofensas que cometen contra ti. No guardes el rencor porque al final terminas perdiendo tú la comunión con Dios. Ahora, el Señor ahí mismo en ese pasaje, Él explica y dice, mira, había una persona que se le perdonó mucho, pero esa persona no le perdonó al otro lo poco que le debía. Entonces, ¿cómo el Padre va a perdonar a esa persona a la cual ya le había cancelado toda la deuda? Miren, eso nos enseña mucho porque dice que el Señor nos ha perdonado más a nosotros de lo que nosotros le vamos a perdonar al otro, porque el otro nos ha ofendido menos de lo que nosotros hemos ofendido a Dios. Eso nos enseña eso. Y debemos vivir para eso, para perdonar a los demás, para no guardar rencor, para amar al prójimo como si fuéramos a nosotros mismos. Y eso nos hará ser cristianos que perdonan como Jesucristo lo hizo.
Hemos aprendido que el perdón de Dios también se preocupa, es sincero y ora al Padre, se preocupa en oración por los demás. Hemos aprendido también que el perdón divino no tiene límite, pero ahora vamos a ver que el perdón de Dios nos beneficia a todos. ¿Cómo nos beneficiamos? Primero nos beneficiamos en la salvación. El Padre nos ha dicho que todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, una vida en abundancia. Y nosotros, cada uno de nosotros, ha sido participante, si ha creído en Jesucristo como su Salvador, de este perdón que el Padre ofrece a través del Hijo, mediante su sangre, mediante el amor, mediante la misericordia para con nosotros. Entonces, ese beneficio del perdón abarca a todos los seres humanos, solamente que algunos creen, y esos que creen son perdonados, pero el que no quiere ser perdonado, el que en su incredulidad no cree en el Hijo, no puede ser salvo. Jesucristo murió por todo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Ahora, no se queda ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces con ese divino perdón que nos enseña Jesucristo? Bien, si Jesucristo los perdona a todos los seres humanos, entonces nosotros debemos perdonar a todo el mundo. No debemos distinguir entre, bueno, yo voy a perdonar a los amigos míos, pero a mis enemigos no. No, Jesucristo está perdonando ahí a los enemigos, a los que le azotaron, a los que se burlaron, a los que difamaron, a los que le crucificaron y a los que le clavaron en la cruz. Él está ofreciendo el perdón. Ahora, nosotros no queremos a veces perdonar a los enemigos. No queremos perdonar a los que nos han ofendido gravemente, pero el Señor enseña que debemos perdonar a todos, y así como Él nos perdonó a nosotros cuando éramos enemigos y nos reconcilió con Él, así mismo nosotros debemos perdonar a los demás. Mi hermano, si tú estás teniendo problema con perdonar a otro, yo te invito a que tú conozcas este perdón de Dios, este perdón divino, este perdón diferente, este perdón que trasciende a los demás. Así que vamos a perdonar como lo hizo Jesucristo, siendo beneficiarios de todo. Que nadie se nos escape, que nadie quede exento del perdón. Para concluir, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué tanto estás dispuesto tú a perdonar a los demás? ¿Tienes ofensas todavía que no has perdonado el día de hoy? Entonces el reto que te hace Jesucristo es que tú perdones a los demás. Y te invito a que pienses en Jesucristo, estando clavado en la cruz, siendo sus lágrimas y su sangre corriendo por todo su cuerpo desnudo prácticamente, y perdonando aún así a cada uno de ellos. Si la ofensa que cometieron contra ti es menor que la de Jesucristo, y estoy seguro que es así, entonces perdona. Agarra tu celular y escríbele al que te ha ofendido, haz una llamada telefónica, pero no dejes que pase este día de hoy, tú todavía sin haber perdonado al que te ha ofendido. El segundo punto que quiero hacer no es para los hermanos, es para esas personas que todavía no han recibido el perdón de Dios, que no han creído en Dios y que dicen, wow, es que yo he hecho tantas cosas malas, es que yo le sigo fallando a Dios y no puedo ser perdonado por Dios. Si piensas de esa manera, no te dejes engañar del diablo, porque el diablo te quiere engañar diciendo que el perdón de Dios tiene un límite. Eso es una ofensa contra Dios. Dios quiere perdonarte. Dios, su perdón no tiene límite y está disponible ahora para salvación de ti. Confiesa su nombre, pídele que te perdone, arrepiéntete de tus pecados, conviértete hacia Él y Él te va a salvar. Así que todos nosotros podemos ser salvos por el perdón que Jesucristo nos ofrece a todos nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado mucho más amor, mucho más perdón de lo que nosotros merecemos. Estamos aquí para aprender más y más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Muy bien, mis hermanos. Ya llegaste hasta aquí, así que yo te invito a que tú compartas este mensaje con todos tus amigos, con todos tus hermanos y familiares, para que esto pueda llegar y ser de bendición a muchas otras personas. Dios te bendiga.